Era un día de mucho frío en el que el peregrino Toté caminaba rumbo a Santiago de Compostela. Todavía le faltaban muchos kilómetros. Se encontraba en un pueblo llamado Ocebreiro. Enfundado en su gorro de lana, sus guantes calentitos y su chubasquero, pues las nubes avisaban de que comenzaría a llover. Toté paró a descansar al lado de una curiosa escultura compuesta de una piedra con la señal del Camino de Santiago, y sobre ella reposaba una vieja bota llena de tierra y en la que estaba plantada un pequeñito y hermoso árbol. Era un roble. Lo observó y se dio cuenta de que entre la tierra había algo más enterrado. Escarbó un poquito y sacó un trozo de papel en el que estaba dibujado un curioso plano o mapa. ¿Qué sería aquello? ¿Estaría escondido algún tesoro por allí cerca? Toté observó detenidamente el mapa, aunque le quedaban 22 kilómetros hasta Triacastela, siguiente parada en su camino. Lo que acababa de encontrar despertaba su curiosidad. El mapa tenía unas instrucciones de lo que parecía la búsqueda de un tesoro y, según las mismas, la siguiente pista se encontraba en el Alto de San Roque, al lado del monumento del peregrino, cerca de donde estaba. Toté se puso en marcha enseguida. No podía esperar a ver lo que allí había, pero así que empezó a caminar escuchó una voz que le decía: «Espera un momento, Toté, tienes que saber algo». Toté dio media vuelta y, pasmado, se encontró con un anciano de cara arrugada y larga barba de color grisácea. Portaba un bastón de peregrino al igual que él y se hacía llamar el sabio del camino. «Hola, Toté. Antes de partir hacia tu siguiente destino, debo advertirte de algo muy importante. Con este mapa, tu camino albergará secretos increíbles. Descubrirás maravillas de la naturaleza que muy pocos pudieron ver. Te adentrarás por senderos ocultos de belleza incalculable. Si sigues este mapa, no encontrarás oro ni riquezas materiales, pero aprenderás el verdadero sentido del amor, la amistad y la lealtad». Toté hojeó nuevamente el mapa, perplejo, imaginando todas las aventuras que podría vivir. De nuevo volvió a mirar para el anciano, pero éste ya no estaba. En su lugar se encontraba la figura imponente de un gran perro. Tenía una mirada llena de ternura, un repolludo cuerpo, grandes patas y una hermosa y reluciente pelaje de color canela. Muy pronto se dio cuenta de que el perro no tenía dueño, y mirando para él le dijo: «No temas, amigo mío, seremos compañeros del camino». Y moviendo el rabo feliz y lleno de agradecimiento, el peludo amigo y Toté se dirigieron hasta la figura de San Roque, como si se conocieran desde siempre. Mientras llegaban a su destino, Toté se dio cuenta de que su nuevo amigo debería tener un nombre hermoso, pero no tenía todavía claro cuál sería. Cuando por fin llegaron hasta la figura de San Roque, encontraron la siguiente pista. Se trataba de una pequeña inscripción tras ella que decía: En este viaje encontrarás las respuestas a tus preguntas. El verdadero camino está a tu interior. Solo así saberás quién eres y qué andas buscando. Cuando llegues a Sarria, otra pista encontrarás que te acerca a tu destino y que ilumine tu camino. Toté, intrigado por la leyenda encontrada, miró a los ojos del perro y le dijo: «Amigo, te llamaré Roque. Continuaremos nuestro camino y al llegar a Sarria procuraremos encontrar otra pista que nos ayude». Caminando a paso firme, Toté y Roque llegaron a Sarria y encontraron una escultura de piedra. Era la estatua de Alfonso IX, fundador de la villa, que justo a sus pies tenía un trozo de papel muy sucio y viejo que él decía: Querido Toté, soy don Alfonso IX, el último rey de Galicia, un rey guerrero que destacó y pasó a la historia por jamás haber sido vencido. Toté, debes de continuar el camino hacia Puerto Marín, pero desvíate para ver el castro de Paredes. Allí vivirás una experiencia maravillosa. ¿Y de qué se trata?, preguntó Toté a Roque. Con mucha curiosidad, continuaron andando por los caminos que los llevaron al castro de Paredes. Enseguida entendió lo que don Alfonso le había dejado escrito en la nota, porque de repente viajó al pasado y se convirtió en un celta barbudo y con largos cabellos dorados que le recordó los cómics de Asterix y Obelix que tanto le gustaban. Mismamente Roque portaba un hermoso torque ribeteado alrededor del cuello.
Allí pudo visualizar cómo vivían nuestros antepasados trabajando el metal, la piedra y descubriendo nuevos cultivos. Se hacía tarde. La noche llegaba presurosa y todavía les quedaba un trozo del camino hasta llegar a la hermosa villa de Portomarín, donde en el puente romano esperaba una nueva clave para el viaje. Toté y Roque decidieron parar a descansar en el siguiente albergue antes de llegar a Portomarín. Allí conocieron a más peregrinos con los que compartieron vivencias del camino y mesa para cenar. Toté tomó un plato de sopa caliente y a Roque le ofreció unos trozos de pan y un poco de agua. Una vez acabada la cena, Toté se acostó en una de las camas. Estaba tan cansado que nada más cerrar los ojos se quedó dormido, y a su lado se tumbó el perrito a reponer fuerzas también. Por la mañana, después de un buen desayuno, continuaron con el camino. Hacía un buen día, el sol brillaba y eso les daba fuerza para seguir adelante, junto con las ganas que tenían de conocer cuál sería la siguiente pista. Y allí estaba, entre dos piedras del puente romano se encontraba una nota que decía: «Vuestro destino ahora es Palas de Rei. Peregrinar no es solo caminar y caminar». En Campo de los Romeiros encontraréis la siguiente pista. En esta ocasión, la pista indicaba que al llegar a Palas de Rei tendrían que encontrar la casa de un anciano llamado Telmo. Era un señor mayor artesano, de cara afilada y complexión muy menuda. Llamaron a su puerta y nos recibió con los brazos abiertos como un buen anfitrión y con la mesa puesta con una pota de cocido y sopa para los tres. Toté no daba crédito. ¡Qué bien olía! Y con el hambre que traían. Pero el viejo dijo que antes de sentarse a comer tenían que contarles un secreto que no podían revelar a nadie. La siguiente pista estaba en la boquilla de la fuente mágica de la villa. ¿Mágica? Sí, mágica, repitió. Su agua tiene poderes mágicos, pero únicamente para aquellos peregrinos cuyos principales valores de comportamiento en la vida sean la solidaridad y el respeto a la diversidad. Si tú eres bueno con los demás, esa energía volverá a ti. Esa es la esencia del camino. Pues como nosotros somos buena gente, seguro que tenemos suerte, y el agua hará que podamos tener esos poderes de los que hablan. Y tras una larga comilona con sobremesa y siesta incluidas, Toté y el perrito se despidieron al señor mayor y fueron por todo el pueblo a buscar la fuente mágica. Ya perdieron la esperanza y justo al lado de la iglesia vieron salir fuegos en la esquina de la calle. Llenos de curiosidad, se acercaron y para su sorpresa encontraron la fuente. Cuando Rocky iba a apagar su sed de su larga tarde, casi quema sus narices, pues aquellas aguas estaban calentitas como si salieran de una olla del fuego. Más que beber, se asearon lavándose las manos, pies y cara. ¡Qué delicia el agua calentita! De repente comenzaron a notar los poderes de la fuente, como los advirtiera Telmo, el anciano. Su piel estaba muy suave, las molestias y el cansancio del camino estaban desconcertados y se sentían llenos de energía y vitalidad. Para continuar, la señal estaba enroscada en la boquilla de la fuente, pero no pudieron abandonar el lugar sin llevar con ellos una botella de aquella agua mágica. Qué bien le va a sentar este agua a los amigos sin lujos que encontramos. En el albergue cada noche Roque. Después de mucho andar, llegamos a un albergue de peregrinos donde nos encontramos con un grupo de argentinos que cruzaron el continente para poder hacer el Camino de Santiago. Eran del pueblo de mi madre, Buenos Aires. Les dejamos un poco de agua mágica y fuimos a dormir porque estábamos muy cansados, hasta la mañana siguiente para otra vez retomar el camino. Cuando llegaron de vuelta al albergue, conocieron a unos nuevos peregrinos que venían de París. Ellos venían de mucho más lejos y estaban muy cansados. Fue entonces cuando Toté tomó la decisión de darles el agua mágica. Él fue el encargado de suministrarla y funcionó,
porque al rato los peregrinos no estaban cansados. Al día siguiente se levantó con las energías renovadas gracias al agua mágica. Como no tenía ninguna pista, continuó su camino con los otros peregrinos, destino a un pueblo del ayuntamiento de Arzúa llamado Castañeda. Toté y Roque hicieron una parada para merendar, y mientras Toté sacaba unas fotos de recuerdo, se dio cuenta de que Roque desapareciera. Se adentró en el bosque en su búsqueda y le resultó fácil encontrarlo, siguiendo el sonido de una mezcla de ladridos y aullidos que resonaban en todo el bosque. Encontró a Roque en una zona de piedras, al lado de un animal de piel oscura. ¡Era un lobo! El pobre animal aullaba porque tenía una patita herida, y Toté no dudó un segundo en darle las últimas gotas de agua mágica. El lobo enseguida se recuperó, se puso en pie y salió corriendo. A Toté le llamaron la atención unas piedras negras sobre las que estuviera tumbado el lobo. Las cogió y guardó unas poquitas como recuerdo de esa experiencia. Toté y Roque siguieron camino a Castañeda y al llegar decidieron ir a la biblioteca para conocer un poco la historia del pueblo. En un libro descubrieron que el Códice Calixtino hablaba de una tradición. Los peregrinos recogían piedras por el camino, que trituraban al llegar a Castañeda para conseguir cal que llevar hasta Santiago para las obras de la Basílica del Apóstol. Toté estaba de suerte. Recordó las piedras oscuras que recogió en el bosque y se dirigió al molino del pueblo para molerlas. El viejo molinero le dijo: «Toté, toma tus piedras molidas, serán de vital importancia cuando llegues a la catedral». Ahora dirígete a tu próximo destino, Arca. Al entrar en el ayuntamiento de Opino, iba caminando Toté con Roque a su lado, pensando en todo lo que había pasado durante los últimos días. Qué hermoso lugar, paisajes tan bonitos, llenos de color, teñidos de verde en toda su gama cromática y tonos tierra. Tan distraído iba Toté que en la parroquia de Arca tomó un camino equivocado. Solo cuando vio una casa solitaria se dio cuenta de su error. Decidió preguntar. Parecía que no había nadie, pero de repente apareció un niño. Tendría 7 años y parecía conocer muy bien la zona, porque le dijo: «Sigue ese camino, cruza el río por el puente y volverás a la carretera». Entonces, cuando Toté llegó al río, se fijó en un montón de piedras colocadas que mismo parecía una torre. «¿Pero qué es esto?», exclamó Toté. «Algo asoma entre las piedras». Lo cogió. No puede ser, era una nueva pista. ¿Qué decía? La pista decía: «Buscad el arroyo de los antiguos peregrinos en la Bacolla». Claro, el arroyo donde se purificaban los peregrinos hace muchos siglos. Toté y Roque fueron hacia la Bacolla, aunque ya iban un poco cansados después de tanto tiempo de camino. Cuando llegaron al arroyo, vieron que había allí una niña sentada en una piedra que les estaba mirando, sonriendo. «Buenos días», le dijo Toté. «Buenos días, Toté y Roque», dijo la niña. Toté quedó muy sorprendido. «¿Cómo sabes mi nombre?», dijo. «Lo sé porque muchos peregrinos me hablaron de vosotros y me dijeron que fuisteis muy generosos y compartisteis con ellos un agua muy especial, un agua mágica que quitaba la fatiga y daba energías nuevas», contó la niña. «Era el agua de la fuente mágica que nos enseñó el anciano Telmo, pero ahora ya no nos queda ni una gota y estamos cansados después de un camino tan largo». «No te preocupes», dijo la niña. «Has demostrado que tienes buen corazón y que has aprendido a compartir y a pensar en los demás. Eso es lo más importante y es una de las cosas más hermosas que se pueden encontrar en el camino». Toté dio las gracias a la niña por sus palabras y él y Roque cruzaron el arroyo y siguieron el camino. Pero al poco rato Toté notó una sensación extraña, un mayor peso. Entonces miró la botella de agua mágica, estaba llena de nuevo. Toté y Roque se pusieron muy contentos y se anotaron en el camino. Ya quedaban poquitos kilómetros para acabar aquel hermoso viaje, y con aquella botella llena de nuevo, Toté y Roque estaban de suerte. Toté se acordaba lo que le contara un peregrino que estaba haciendo el camino francés por segunda vez, con el que coincidiera la noche anterior en el albergue. Toté, la última etapa, desde el Monte del Gozo hasta Santiago, es la etapa más gozosa.
pues la mochila no pesa. Las piernas endurecidas parecen volar sobre el asfalto. Sientes miles de aplausos en el más íntimo de tu corazón. Quiero que madrugues para llegar temprano a la catedral, darle un fuerte abrazo al apóstol sin tener que guardar largas colas y coger un buen sitio para escuchar la misa del peregrino. La emoción y los sentimientos que te embargan no los podrás describir. Atrás quedarán las durezas y las grandezas del camino con todas sus vivencias. A la mañana siguiente, Toté despertó muy contento. Ya acababa su duro viaje hasta Compostela, pero enseguida se dio cuenta de que algo iba mal. Roque no tenía la misma actitud de felicidad. ¿Qué te pasa, viejo amigo? ¿No estás contento de llegar a nuestro destino?, preguntó Toté. Pero Roque no sabía hablar y no tuvo respuesta. Entonces almorzaron y empezaron a caminar. Pero pronto Toté se dio cuenta de que iba solo. Roque no iba a su lado. Extrañado, dio la vuelta y encontró a Roque acostado en la puerta del albergue. Toté ya conocía un poco a Roque y le daba al cuerpo que Roque le quería decir algo. Toté dijo: «Adelante, buen amigo, muéstrame lo que desees». Roque, como si fuera un milagro, se levantó y echó a caminar de vuelta por el camino, y Toté lo siguió. Se adentraron en un bosque profundo. Toté iba perdido, pero parecía que Roque sabía perfectamente hasta dónde se dirigía, y de repente Roque se detuvo, al lado de lo que parecía una cueva. Toté entonces entró en la cueva, y la sorpresa fue que había una última pista escrita en la pared de la cueva. Era un escrito de un antiguo peregrino escandinavo que se perdiera en su peregrinaje. En el escrito decía: «Todo peregrino que peregrina a Santiago tendrá que llevarle una calabaza al santo». Pero no una calabaza cualquiera, tenía que ser una calabaza del bosque das Mouras. Y solo se podría llegar a él adentrándose en un laberinto formado por carvallos y castaños centenarios. Toté entonces dijo: «Roque, tenemos que rendirle homenaje al alma del peregrino escandinavo y llevar con nosotros la calabaza das Mouras». Sin pensarlo un momento, los dos amigos se emprendieron la aventura por el medio de aquel tenebroso laberinto. En cuanto se iban adentrando más y más, Toté pensaba en cómo poder salir de allí. De repente, llegaron a lo que parecía el centro del laberinto, y en lo alto de un carvalho, que más parecía milenario que centenario, allí estaba una calabaza, la calabaza das Mouras. Roque ladró, y Toté comprendió enseguida que ya tenían lo que buscaban. Pero con todo ese tiempo se volvió de noche, y Toté decidió dormir bajo el carvalho y dijo: «Viejo amigo, mañana me tirarás por el laberinto y seguiremos nuestro camino». Toté, guiado por Roque, salió del laberinto. Al pasar por un río, decidió bañarse. En el río encontró un tesoro. Era un cofre lleno de monedas de chocolate. En aquel cobre lleno de monedas de chocolate también había una agenda con una nota que decía: «La persona que encuentre el cofre puede disfrutar de la agenda que está en su interior». Entonces Toté empezó a escribir la historia más maravillosa que le estaba aconteciendo en la peregrinación a Santiago. La tarde era hermosa, en la que brillaba un sol estupendo, totalmente propio para seguir escribiendo. A su lado estaba Roque descansando. A Toté, desde el primer día hasta hoy, lo que más le sorprendía de la peregrinación es la cantidad de gente que se iba encontrando cada día en el camino: niños, chicos, viejos y de distintas nacionalidades y culturas, todos con el mismo entusiasmo y ganas de llegar a Santiago. Caminos llenos de símbolos de la ruta jacobea, gente caminando, a caballo, en bicicleta, algo muy hermoso que hay que vivirlo y no escribirlo. Comenzaba a ponerse el sol y como quedaba poco para llegar al apóstol,
Toté decidió pasar la noche en lo alto del monte Gogozo, un poco más arriba del río. Sacó de su mochila algo para comer con Roque. Se hizo de noche. Era una noche agradable, con mucha luz, llena de estrellas, en la que la luna brillaba como nunca. Toté le contaba a Roque que estaba llegando al fin de su viaje, y aunque estaba muy cansado, le daba mucha pena, y casi le llegaban las lágrimas a los ojos. Entonces, para no estar más tristes, decidió caminar hacia un lado del monte, y parecía como un sueño lo que le estaba pasando. En el horizonte podía contemplar las torres de la Catedral de Santiago, llena de luces. ¡Qué hermosa imagen! No daba crédito de lo que estaba viendo. Era alucinante. Aquel fue el lugar escogido para dormir con Roque y descansar, y así mañana muy temprano siguieron con la calabaza en el camino. Toté despertó con el resplandor del sol. Se levantó rápidamente y le dijo a Roque: «Vamos, que se nos hace tarde». Recogiendo sus pertenencias, se dio cuenta de que al lado de la calabaza estaba su agenda abierta en la última página, donde encontró una foto de una fuente. Era la fuente de Cervantes. Se quedó pensando si sería otra pista. A continuación se pusieron en marcha monte abajo. Cuando llegaron, Toté se quedó asombrado mirando la plaza. Estaba tan cansado que decidió refrescarse en la fuente. Al meter las manos para coger un poco de agua para mojar la cara, vio en el fondo una hermosa concha, que no dudó en colgar en su bastón. Un señor que estaba allí a caballo, al lado de la fuente, se acercó a él y le contó: Era una buena tradición ir caminando hacia Santiago con una concha como amuleto de la suerte. Y que él mismo le ayudaría a colgarle un cordel que le regalaría. Toté salió de la plaza de Cervantes hacia la catedral con su concha de amuleto. Yendo de camino, pensó que volvería a hacer el camino para el año siguiente, pero que lo haría en caballo. Por fin llegó a la catedral todo contento y entró a verla, a ver cómo era por dentro, y quedó boquiabierto con lo hermosa que era. Y dijo: «Para el año vuelvo, pero en caballo».